que viste una película que se llama Grey Hack. Ah, Grey Hack. bueno, vi esta película que es un documental que se llama The Grey Hack y habla sobre cómo una empresa, bueno, la película realmente es como un laberinto, ¿no? Porque la vaina son capas y capas y capas de conspiración política terrible, ¿no? Pero digamos que el gran grueso de la película trata sobre cómo demonios Facebook le vendió la data a una empresa que le manejaba la campaña presidencial a Donald Trump. ¡Wow! Y de qué manera Donald Trump y sus jefes de campaña, la empresa que manejaba la campaña de Donald Trump, se aprovecharon de esa data para manipular a todos los votantes de una manera, bueno, sí, para manipular a la gente para que votara por Trump, ¿no? Lo interesante de toda esta situación es que lo que plantea el documental es mucho más grueso que esto, porque digamos que la gran bifurcación del asunto es que no es una cosa que solamente haya hecho Estados Unidos para posicionar a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, sino que es una cosa que ha pasado en el resto del mundo, en países como Trinidad y Tobago, o sea, en Argentina, en Puerto Rico, o sea, es una vaina que ha pasado en todas partes que cuando yo, por ejemplo, yo no sé si ustedes se lo cuestionaban, ¿no? Pero por lo menos a mí me hacía mucho ruido que hubiese tanto gobernante de extrema derecha gobernando el mundo, ¿sabes? O sea, que de repente llegara un punto, estuviésemos llegando a un punto donde hay tanto carajo fascista en el poder. Bueno, ahí está la respuesta. La respuesta es Facebook, weón. La respuesta es Facebook. Vengo de hacer un taller buenísimo con un artista que se llama María Fernanda Izaguirre, que es un taller sobre el transhumanismo. El taller es muy bueno, se llama Futuros Posibles, y lo que plantea Futuros Posibles es justamente todo el tema de la inteligencia artificial y de cómo se está trabajando hoy en día en el tema de la inteligencia artificial, en el manejo y en la creación de algoritmos, de aplicaciones, de tantas cosas. Y una de las grandes cosas que se planteó y que se estudió en el taller era, bueno, cómo la inteligencia artificial crece en la medida que tú la haces crecer a través del manejo de las aplicaciones. Entonces, cada vez que tú pones información tuya en una red social, cada vez que tú juegas un juego a través de una red social, tú le estás dando a esa aplicación y a esa red social un gramo más de inteligencia, es decir, un poco más de conocimiento, no solamente sobre lo que tú eres como persona, sino sobre lo que es el ser humano como sociedad. Entonces, eso es impresionante porque incluso ya hay experimentos que se lograron donde de robots con inteligencia artificial que desarrollan un lenguaje propio y que tienes que apagar la máquina porque no sabes qué demonio está conversando el robot con otro robot, ¿me entiendes? O sea, es básicamente la creación de Skynet en el mundo real, bueno. Entonces, bueno, estamos en un nivel, o sea, realmente nosotros como individuos estamos viviendo el futuro, o sea, ya no es una cosa tan utópica, sino que estamos en medio del peo, ¿no? Que es lo fascinante de la situación y también lo terrorífico. Pero bueno, quiero que sepas que Facebook, weón, es el dueño de tu vida, y por supuesto que se hace con una aplicación como Zoom, porque, marico, o sea, ¿cómo no hacerte con Zoom, me entiendes? Si es la aplicación que está ahorita dominando el planeta, porque es la única forma de comunicación, bueno, no la única forma, pero sí la forma de comunicación que han adoptado muchas personas de cualquier tipo de área para comunicarse y entablar cualquier tipo de cosa, bueno, o sea, desde conferencias, desde la vaina más banales, que puede ser una fiesta de cumpleaños, que las hay, hasta la vaina más sublime, que puede ser una obra de teatro, o la vaina más académica, que puede ser una clase o una conferencia, ¿me entiendes? O sea, Zoom se está utilizando en este momento como una extensión del hombre asombrosa. En ese caso, McLuhan tiene toda la razón cuando dice que el medio es el mensaje, ¿no?
Mire, y triangúlalo ahora con WhatsApp, Instagram Bueno, y claro. Facebook, Que, que que son por dos niveles. cierto, que por cierto, Facebook y Instagram acaban de recibir una nueva actualización. No sé si lo vieron en sus teléfonos, ¿no? Que ya Mm, tienen, que cambiaron los iconitos y han puesto un montón de cosas. La nueva plataforma de Facebook para escritorio es asombrosa, weón. O sea, es realmente asombrosa. O sea, está todo demasiado bien organizado, o sea, toda la información, todo es increíble. Entonces, imagínate tú que no solamente Facebook está metida en tu vida en el día a día, sino de que también es la gente que pone los presidentes, weón. Así de jodida la vaina. Bueno, en ese documental es donde aparece material de archivo de Zuckerberg en el juicio, cuando están enjuiciando a Zuckerberg, ujú. este, que le está preguntando si él de verdad tuvo alguna participación y cómo demonios se escaparon esos datos de civiles, de gente normal, o sea, para un comando de campaña, ¿me entiendes? Y lo interesante es que Zuckerberg, chamo, impávido, weón. O sea, el bicho parece un robot, weón. El bicho no responde, todo lo evade. El tipo no mueve ni una ceja. El carajo parece, weón, de verdad, un bicho así sin alma. Bicho, Wow, es rarísimo, además, Zuckerberg. Es un tipo más raro que el carajo. impactante. Bueno, weón, ahí estamos. Así que bueno, que con esta introducción maravillosa, les invito a que vean eh, de Grey Hack, está en Netflix. Y hablemos del juego de los biombos, que es el primer cuento de hoy. Volvimos a Vermilion Sands. Estamos otra vez en Vermilion Sands. Ujú. Voy a poner una canción de fondo de Vermilion Tal cual. Sands para que nos aúpe la conversación. ¿Quién quiere comenzar? Nadie. Nadie va a hablar de Vermilion Sands, No, del juego de yo los comienzo. biombos. Ajá. Regresó a Raymond Maya. Ajá, comienzo yo. Ajá, ¿qué vas a decir, Lizzy? Vale, ajá, voy, disculpa. Bueno, yo tuve varios problemas, creo que es una visión muy subjetiva con este cuento, porque me creó ansiedad, ¿ok? Me creó muchísima ansiedad porque Ballard se concentra más que todo en lo descriptivo de la atmósfera, ¿ok? Es muy interesante el juego de imágenes, ¿ok? Sin embargo, yo lo que noté es que el cuento como tal comienza a tomar sazón, comienza a tomar sabor con la aparición de la mujer, de la actriz que se llama Esmeralda, ¿no? Si mal no recuerdo, soy mal con los Emerelda. nombres. Esmeralda. ¿Ah? Emerelda. Emerelda. Es como que el momento en donde el cuento comienza a tomar sustancia. ¿Ok? Sin embargo, la acción no se hace presente. Me sentí desesperada. Yo quería que estaba como que en una situación en la cual necesitaba que ocurriera algo. ¿Ok? Pero realmente el desenlace a mí particularmente no me gustó el cuento. ¿Ok? Pero ¿Te lo que yo sí parece vi, tanto a mí? ajá, Sí, sí. lo que sí puedo decir es que, bueno, sí encontré varias constantes de Ballard en este cuento con otros. Ok, la aparición del personaje femenino me hizo recordar muchísimo al personaje del barredor de sonidos, el personaje femenino del barredor de sonidos. Ok, nuevamente se hace presente esta imagen de una actriz que cae, digamos, en el olvido, una actriz que cae o está en decadencia de su carrera y quiere o se necesita rescatar, ¿ok? Veo nuevamente, digamos, esa constante del manejo del desierto, ¿ok? Que me llama bastante la atención. Sin embargo, no noté, digamos, esta cuestión digamos, de la acción como tal. O sea, me desesperó. Vi que realmente ocurrió algo con la muerte del cineasta. Ok, bueno, efectivamente fue una muerte bastante cruenta y bueno, este, la imagen de los insectos convertidos en joyas y que se lo devoran fue fascinante.
pero no me gustó. Miren, ¿quién de ustedes No sé si ustedes conoce, comparten opinión. quién de ustedes conoce a cabalidad el mito de Orfeo y Eurídice? Eurídice. A cabalidad no. No, yo tengo que recordarme, me Pero suena, tú que pero le no puedo tuve entender la curiosidad en buscar. A Según mí no el me gustó mito, tampoco ese cuento, por eso creo que no haré mucho según el mito de Orfeo y Eurídice, Orfeo es una especie de héroe romántico porque entra al infierno, si mal no recuerdo. Él viaja al Sí, lo infierno a rescatar a Eurídice de las manos de Hades, con la única condición, le dice Hades, de que se la puede llevar, pero que no puede verla en el trayecto. En la medida que va saliendo del infierno, Orfeo no puede desviar la mirada hacia atrás, porque si él llega a desviar la mirada hacia atrás, la pierde. Entonces, la perdería por segunda vez, principalmente porque él viajó al Hades promovido por un dolor inmenso, porque es el amor de su vida, ¿no? Y se tiene que enfrentar con una serie de situaciones bien escabrosas para obtenerla de nuevo. Y cuando finalmente logra retar a Hades y Hades le da este trato, bueno, le da esa sola condición, que en el camino de regreso de nuevo a la Tierra, no puede voltear en ningún momento del camino, puede mirar, puede ver hacia atrás para verla. Tiene que esperar a pasar el umbral para que ella, para poder abrazarla y poder tenerla de nuevo. Y justo unos metros antes de poder llegar, a Orfeo lo invade una terrible duda, y el hombre voltea hacia atrás y solo la logra ver un segundo antes de que ella vuelva a desaparecer. Y así es como Orfeo la vuelve a perder. Y es la gran tragedia de Orfeo, ¿no? Es interesante porque todo el cuento de alguna forma está arropado por este mito a través de la creación de la película, que es Afrodita 80, lo cual me parece sumamente divertido el título de la película, que se llama Afrodita 80. Me causa gracia. Pero sí, no es un cuento, digamos que los cuentos de Vermilion Sands son bastante particulares, ¿no les parece? O sea, Vermilion Sands es una ciudad bien extraña, y en este caso parece ser que Vermilion Sands ha pasado, es como una visión bien, ¿cómo decirlo? Han pasado años con relación a los otros cuentos donde transcurren las otras historias de Vermilion Sands. Sobre todo porque uno lo puede tener a través del contexto de las esculturas cantantes que vuelven a aparecer una vez más acá, pero como una suerte de escenario posapocalíptico, ¿no? O sea, ya las esculturas cantantes no suenan, ya no cantan, están ahí como los pozos de petróleo, ¿no? Como un eco, lo cual es raro. El canto de las esculturas. Lo cual es raro porque aparecen personajes de cuando todavía las esculturas no habían nacido. ¿Cómo así? Porque Raymond Mayo, si recuerdo bien, está en el primer cuento de Vermilion Sands, que es la de la escultora. Sí, creo que es el alcalde, o no sé. Sé que aparece Raymond Mayo aparece antes, lo cual me hizo como no sé si esto fue antes, pero después veo que las esculturas cantantes poco a poco se van desvaneciendo su voz, entonces digo, no, esto es más hacia su muerte, entonces tiene que ser después, entonces no sé, a lo mejor es otro personaje que se llama igual, no sé. Ok. ¿No le parece que en Vermilion Sands, todos esos cuentos, es como si el hombre hubiera estado leyendo de mitología? Creo que el cuento de la poetisa que escribía, todos esos cuentos tienen un aire mitológico, pero definitivamente en este cuento no coincido con Lizzie en lo descriptivo, es un cuento totalmente descriptivo, pero como dijo Lizzie, si le quitas eso,
le quitan las mantarrayas voladoras, le quitan los insectos, le quitan las dunas. O sea, si le quitas Vermilio Sanz, no le veo más que un intento allí de lo que estabas diciendo tú, Daniel, de que el mito de Orfeo. Por cierto, ¿ustedes entendieron qué quería decir con el juego de los biombos? Hay como todo un juego con el uso de los biombos que tiene que ver con que el que está pagando por la película quiere hacerse con la estructura, o sea, con el diseño escenográfico que este carajo está haciendo para la película, él lo va a utilizar de una doble manera. O sea, hay como todo un artilugio o sea, una suerte de ¿cómo decirlo? De mala avis con lo que va a hacer con el biombo, la vaina, ¿no? Y hay una cosa que aparte del tema mítico de Orfeo, él utiliza en el cuento, que si bien lo que dices es cierto, que pareciera que hay como una suerte de recreación ahí, bueno, de jugar con lo mitológico, que es algo que ya vimos en otros cuentos. También hay un tema de cómo Ballard escribe, influenciado también por sus propias referencias o por gente que o acaba de leer o que posiblemente le gusta mucho. Y en este caso da la impresión de que Edgar Allan Poe también tiene un poco que ver aquí en esto, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan ese cuento de la caída de la casa Usher, que es como un cuento sobre una casa maldita. Aquí también tiene como algo de eso, o por lo menos se pasea de alguna manera a través de eso, ¿no? A través de la figura de este ser maligno que quiere utilizar esto de otra manera, en medio de una maldición. O sea, hay como un juego entre lo fantástico, lo terrorífico, entre el suspenso y todo su imaginario surrealista, que es que yo siento que ahí es donde va la cosa descriptiva. Él se pierde, que de acuerdo con ustedes también, que él como que se pierde en todas las referencias y quiere meter tanto que no se condensa realmente en la historia que va narrando, ¿no? O sea, hay como demasiado, hay como demasiada imaginación de por medio, ¿no les parece? O sea, es como meterlo todo en un solo cuento. Sí, porque además hay demasiado adorno. Demasiado adorno, exactamente. Esa es la palabra, adorno. De repente va con la película, de repente va con la historia de ella, de repente vuelve a la mamá. A mí a veces me da la impresión de que el tipo comienza a mezclar muchos temas para describir sus ambientes, y esa misma mezcla lleva a confundir a uno como lector. Quizás el tipo estaba claro cuando lo escribió, pero uno como lector se pierde entre tanta mezcolancia y de todo. Pero bueno, es un escenario bastante inquietante y sigue siendo balardiano. A mí lo que me parece fascinante es como la continuidad de esta ciudad, ¿no? De Vermilion Sands, que yo no sé, se quedan pocos cuentos de Vermilion Sands porque no son muchos, él no profundizó más allá. Vicente en algún momento llegó a pasar un artículo sobre el compilado de todos los cuentos, o un resumen, sobre todos los cuentos que hablan sobre Vermilion Sands o que ocurren en la ciudad de Vermilion Sands. ¿Algo más? Yo lo cierto es que para hacer una ciudad vacacional, Vermilion Sands no provoca tomar vacaciones ahí, quiero que lo sepan. No. Fíjate que yo le veo mucha relación con lo que discutían al principio sobre la cuestión de la indiferencia y el abandono que hay en cuanto a las torres petroleras y todo ese ambiente industrial nuestro. Yo tuve la oportunidad de, cuando empezaba mi carrera como ingeniero, yo tenía que viajar mucho al lago de Maracaibo, y precisamente ahí en la zona donde estaban esas torres petroleras inmensas, esas plataformas espectaculares, que es una ciudad.
Y cuando uno va en lancha o estaba montado en el barco, yo tenía que pasar a veces 15 días montado en un barco, día y noche en un barco ahí en medio del lago. Y de noche uno oye el ruido de las tuberías y de las plataformas y eso es realmente un concierto. Es la música, ¿no? Las esculturas Exactamente. cantantes. Sí, exactamente. Y entonces hoy día tengo referencias que me dicen que muchas de esas estructuras están abandonadas, muchas plantas en total abandono y ya no se Ajá. oye la música de entonces. Cuéntanos un poco, porque se cayó una, se acaba de caer una de esas. ¿No Bueno, te has esas son enterado? estructuras, esas son plataformas o estructuras que son muy, pero muy viejas y no tengo Claro. información en Déjame ver cuanto, si consigo acá qué la tan grande nota. la longitud, qué tan grande puede ser esta plataforma que se cayó. Realmente puede haber sido que tendría mucho tiempo abandonada, porque dentro del lago hay muchas estructuras que hoy día no es de ahorita, sino hay muchas estructuras que están en completo abandono desde hace mucho tiempo. Son estructuras que de repente ya cumplieron su función operacional y ya están allí como un simple cementerio dentro de toda esa ciudad de acero y de todos esos desperdicios que hay allí en el lago. Realmente es impresionante cuando uno entra a ese tipo de ambientes, ver la cantidad de estructuras que hay dentro de todo y que todo conlleva al sistema petrolero, pues todo es gracias a la industrialización del país por el tema petrolero, pero muchas de esas plataformas o muchas de esas estructuras están en pleno abandono porque ya cumplieron su objetivo, pues. Eso es igual que hay muchos pueblos, en Maracaibo, Cabimas, es uno de ellos, donde en los patios de las casas particulares había muchos de estos que eran los primeros sistemas que se utilizaban para extraer el petróleo. Y en muchas casas esos pozos quedaban justamente en los patios traseros de las casas o en los jardines de las casas. Entonces tú pasas por Cabimas y veías los balancines todavía en operación y la gente se dedicaba a decorarlos. Y allí salía muy sí, fíjate, ahí salía la gente ponía mucho en juego su creatividad para decorar esos balancines y hoy día la mayoría de ellos están totalmente abandonados y la gente ni siquiera tiene para comprar un pote de pintura y darle la vistosidad que antes les merecía. Entonces, bueno, es un cementerio de estructuras realmente. Eso me hace recordar mucho a mí, un poco igual que en este cuento, Mira, en un me hace paisaje, mucha este, referencia a Casas Muertas. mm, O sea, un país en plena decadencia, donde, o sea, un país, una ciudad, un pueblo, donde de repente es un país. En estos días leía un artículo. esta foto que ven en este momento, si miran hacia el frente en su pantalla, podrán apreciar las costas de Vermilion Sands adornadas por las lujosas esculturas cantantes que bordean sus costas. Y así es. Y Lo así. que hay que hacer es cambiar el agua por arena y es perfecto el cuento. Exactamente, pero no te creas porque también, bueno, en algún momento seguramente nos encontraremos. A él tú sabes que a él le gustan los espacios radicales, ¿no? O la cosa está completamente desértica o es un mar absoluto. Y es que esos paisajes los tenemos aquí en Venezuela, así como está que a nivel marino, tú vas a Monagas, vas a Anzoátegui y vas a estos campos petroleros
que tenemos muchos pozos en tierra y ves unas tremendas estructuras que fueron construidas en su momento y muchas de ellas hoy día están en completo abandono. En completo El abandono. palito. El palito está Exactamente. totalmente destruido y abandonado y en total le falta muchísimo mantenimiento y da pena ver, porque esa era una de las refinerías, bueno, más importantes que hay en el país, pues, y yo creo que incluso hasta de Latinoamérica, si no me equivoco. Sí, Sí, sigue sí. parado el palito. No me escucho. Mira, yo te puedo hablar acerca de palitos que se paran o de cuando se para el palito. Miren, seguimos adelante. Sigamos Sigue parado adelante. el palito, ya arrancó. Sigamos adelante con el cuento Palito que le está gustó a parado de hace Marixa. tiempo. El cuento que le gustó a Marixa. Oye, ¿qué vas a decir, Marixa? ¿Cómo dice que? 5 de No, paso. estaba diciendo que el palito está parado de hace tiempo porque está en huelga. Tu hijo se ríe a carcajadas. Ya no sabemos si es el palito que está en huelga o es la refinería completa, ¿no? Ya estamos hablando en doble sentido acá. Miren, hablemos de tiempo de pasaje que te gustó a ti, Marixa. ¿Quieres arrancar con eso? Me encantó. Ok, el hombre menguante. Me Esto encantó. es el curioso caso de Benjamin Button. Ella me embocha. Sí. Otra vez. Ese cuento me dejó así, dije, no puedo creer que es el mismo autor del cuento anterior, porque el anterior ya ustedes vieron que no dije ni ñe, porque me pareció aburrido que yo no sé cómo lo terminé. La mitad del cuento es pura descripción de todo aquello que hay allá, pero como decía Lizzy, no encontraba nada de qué aferrar. Pero cuando empecé a leer y me di cuenta, enseguida me di cuenta porque la lápida de la tumba ya te decía que yo dije, ¿cómo es posible el principio que es el fin, el tipo ¿no? muere, o sea, nace en 1905 y muere en 1990 y pico? Sí, la cuestión está Aquí hay invertida. algo que no va. Y cuando empiezas a leer el cuento y te empiezas a encontrar con que la cosa va hacia atrás, hacia el pasado. Una retrospección. Sí, además, pero lo hace con mucha maestría. Con mucha maestría, no pierde un detalle. Entonces, ese cuento yo me reivindiqué con Ballard. Definitivamente. Sí puede ser Él se reivindicó como contigo. yo quiero que sea. Él se reivindicó contigo. Además que la historia es una historia, si la lees en el orden cronológico como debe ser, de pasado, presente y futuro, y no de futuro, presente, pasado, es una historia normal, es una historia que no tiene nada, es un tipo que se casa, trabaja en la bolsa, Una novelita y rosa. se muere. No, pero lo Yo creo que es un admirable. ejercicio de estilo ese cuento. O sea, ustedes han leído el cuento de Scott Fitzgerald, el del curioso caso de Benjamin Button. Bueno, Pero vieron la película. Yo creo que hay un poco ahí, ¿no? O sea, es como la misma época en donde estaba leyendo a Poe y estaba leyendo mitología griega, también estaba leyendo autores norteamericanos y dijo, es mi momento de empezar a ejercitarme aprendiendo de los mejores. Y aquí en este cuento hace como este ejercicio de estilo que es muy parecido, la verdad es que es muy similar al cuento de Fitzgerald. Pero no, el personaje se mantiene siempre adulto. No. No. Físicamente, cuando se va a acostar, que le pregunta a la mamá y al papá que si se puede acostar con la mamá, él describe un carajo del mismo tamaño del papá, que fue lo que a mí me impactó. No, pero el papá. Oh, ya era niño. Físicamente, no era físicamente niño. Yo lo sé. Ahora me hiciste dudar, pero creo que sí era niño. Y entonces yo me pregunté en ese momento, bueno, ¿y cómo vas a resolver ahora
el peo en que te metiste cuando vayas al hospital y la mamá te tenga. Fíjate que allí hay como un espacio que no queda muy claro qué pasa. No, sí, fíjate que la pareja, es decir, sus padres están preparados, es como si ya estuvieran preparados para la muerte del hijo. Ellos van al hospital a ver morir al hijo, no a que nazca, sino a morir. A morir, Claro, sí, porque al final. Claro, pero que no lo lo curioso describen. de este cuento, que digamos que es la vuelta de tuerca con relación a la historia de Benjamin Button, es que esto es lo que ocurre normalmente en este mundo. O sea, la gente hace la regresión, no, o sea, es como que naces muerto y mueres vivo, como esa dualidad ahí. Me gustó bastante lo que hizo el tipo y verdad que... Pero sí parece un ejercicio, o sea, ¿dónde lo encajas con el resto de su obra? No sé. O sea, parece una obra aislada totalmente. Sí, es como uno de estos cuentos que él Bueno, tiene parecidos a los que leímos acerca del tío Vivo, por ejemplo, que es un cuento que se aísla por completo de sí. todo el imaginario que él va como construyendo. Esa vaina del matrimonio que escapa, que está viviendo el mismo, en un bucle constante cada 15 minutos. Como Ah, estos pequeños, él tiene sí, como estos pequeños cuentos que sí, como que se disocian de todo el imaginario sí, surrealista, apocalíptico, futurista, claro. tecnológico que él va creando, ¿no? Este cuento está por fuera de eso, sí. Este es Y menos aunque no, surrealista, es menos surrealista en el sentido de que no hay nada fuera de lo normal que no sea el tiempo, que no sea la Exacto, regresión. exacto. Y bueno, y por supuesto es una constante el tiempo, digamos que el cuento trabaja sobre la constante del tiempo, no es el tema del cuento en realidad. Eh, así pero como hay una cosa que me hizo volver a un cuento cuando entra a la escuela, lo describe como que lo están enseñando a entrar en la niñez. mm, Me hizo volver a El hombre menguante, que es cuando él empieza y le dice, o sea, que está hablando con la esposa y le dice, pero mírame, y entonces él empieza a perder el habla, entonces le salen, son balbuceos. O sea, esta parte de cuando él dice que lo están enseñando a entrar en su infancia, o lo están infantilizando, me hizo volver a ese cuento del hombre menguante. que por cierto Y creo que eso es lo descubrí único. hace un par de días que hay una película femenina del hombre menguante. Está la mujer menguante también. Claro, eso me imagino que forma parte del éxito Coño, Elisa, tú vives al lado de una pista de moto, Vivo al lado de la avenida Sanz, que es distinto. pero esa vaina es una pista de moto, este, ya va, ¿qué dice Menos mal que Elisa? no hicieron la persona menguante, que a ti te encanta todo lo que sea persona, todo lo que termine en E, que la locura es. Yo estoy promoviendo que el lenguaje inclusivo y la gente inclusiva adopte como himno la canción de París se quema. Pérez se queme, Sé que me Pérez, pedí. Pérez se ¿Estabas queme, diciendo eso por qué, Vicente? Pérez. Es más, quiero que la bandera de la inclusividad sea la Torre Eiffel en llamas. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Ay, Voy a promover mi lucha para que el himno Lanza de tu la película, inclusividad sea ese. lanza tu película, la persona, es tan jodido que yo no lo Le puedo ni decir. persona, Es La, horrible. no, Tenemos la persona menguante. la única centennial que tenemos en este grupo se llama Elisa. Elisa, ¿te sientes ofendida por esto que estamos hablando? Pero, estoy ofendida, la verdad. Qué bueno, eso quiere decir Si que era eres. conmigo, no taken. No, yo Miren, lo dije chicos, porque alguien peleando en Facebook y ahorita que lo dice, mira, está Elisa, Eliso y Elise. Lo puedes resumir en Elise. el S, Alasa, Olose, Oloso.
El S. Alazauloso Ulusu. Vicente, tú no tienes problema, tu nombre termina en E. Tú eres inclusivo de naturaleza. Listo, yo sí, yo estoy en todos lados como el arroz. Vicente Forte es un nombre y un apellido inclusivo de por sí. Miren, quedan 4 minutos. El último cuento. Vamos a salir y volver a entrar para terminar la reunión, para hablar del último cuento. Ya el editor se va a poner bravo. Pusieron a París. No, bueno, nada, ya fue. Voy y vengo. Le vuelvo a pasar otra vez la invitación por si no los dejan entrar. Este cuento que viene es el cuento de Héctor. Héctor, yo quiero que me expliques eso que viene del Mesozoico y todo eso. Así que prepárate. Me voy a mandar a estudiar geología. Publicaste hoy, no pongas a grabar todo. Ya. ¿Qué iría a decir? ¿Qué ibas a decir? El artículo que pusiste sobre eso justamente, era sobre eso. Que hablaba de Sartre y de Simón de Beauvoir, lo leí esta mañana, fue lo primero que leí cuando me paré. Duro ese artículo. No, me quedé traumatizado. Durísimo ese artículo, ¿no? Durísimo. Sobre todo porque ese artículo de alguna forma también está metiendo el dedo en la llaga sobre un problema que muchos están tomando. Fíjense ustedes cómo funciona el mundo, ¿no? Que viene tan fatal. Los conspiranoicos dicen que hay todo un movimiento por poner sobre la mesa el tema de la pedofilia como un asunto legalizado, por nada, y nada es gratuito, de que por eso hay tantas noticias sobre el asunto de la pedofilia dando vueltas y hay tantos movimientos en pro de la pedofilia, ¿no? Una cosa, por supuesto, que va institucionalizada y pagada por el Vaticano. O sea, una vaina que viene directo desde el Vaticano. Pero ese artículo de alguna forma demuestra también cómo de alguna manera, chamo, toda la gente que ha tenido también poder intelectual no se salvan del tema del deseo, de lo balardiano, ¿me entiendes? O sea, quedas de alguna forma prisionero a través de tus mismas ideas, chamo. A mí cuando tú llegas a la parte de Foucault, huevón, y que, pero ¿qué te pasa? O sea, una cosa que yo quería preguntarle, ¿qué hay detrás de ese movimiento que justamente habla de los filósofos, de los grandes filósofos? Fíjate que no habla sino de los movimientos filosóficos. Pero no habla de los movimientos filosóficos, habla de la gente que representó movimientos filosóficos. Porque habla de Simón de Beauvoir, habla de Foucault, habla de otra gente ahí. Habla de Derrida. Ajá, exacto, también. El cuento de Foucault y de Simón de Beauvoir, yo un poco me lo sabía a medias, ¿no? Pero es interesante ver cómo un catedrático, porque esto está escrito por un catedrático, profesor de la UCB, bueno, lo pone ahí, lo pone en papel, ¿no? Y echa el cuento ahí, que bueno. Lo de Simón de Beauvoir, o sea, la historia de Simón de Beauvoir con Jean-Paul Sartre, que la caraja le funcionaba como una suerte de coño. Yo quiero una esposa así. Pero es lo que tú dices, quedan atrapados en las mismas ideas y a veces, incluso, me imagino que habrá gente que tiene ciertas ideas, las plasma y después hacen con su idea también otra vaina, que eso no es el caso de lo que tocaba el artículo, pero me imagino que hay gente que aboga por una idea y resulta que después agarran su idea y hacen otra vaina totalmente diferente y el tipo dice, espérate, pero esto no fue lo que yo quise ni siquiera decir, o sea, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, me quedé traumatizado. Continuemos. A mí también. Prisionero de los abismos del coral. Bueno, pero es que uno tampoco puede ser tan naif y tan tonto de creer, chamo, de que todo el mundo es monedita de oro, ¿me entiendes? O sea, uno no puede ser tan ingenuo en la vida creyendo que todo lo que es positivo tiene un lado negativo, chamo. Y cuando tienes poder, el lado negativo convive con el positivo. Ahí no hay manera de frenarlo, porque si tienes el poder, tienes la forma de liberar el lado negativo, ¿me entiendes? O sea, tienes el poder intelectual, tienes el poder económico y tienes poder además de tener gente a tu lado, weón, más que nunca vas a liberar esa sombra. Lo normalizas,
lo normalizas de alguna forma. Lo normalizas porque te encuentras con un montón de gente. Ahí es cuando yo siento que lo conspiranoico se pone divertido, con relación a todo lo que tiene que ver con las sectas o con las logias o con los Illuminati, con toda esta vaina. Porque de alguna forma, estos son sectores que promueven estas libertades, ¿me entiendes? Promueven estas libertades de una manera muy sectaria porque tienes el poder económico para llevarla a cabo, ¿me entiendes? O sea, porque es una cosa que no va a poder ser vivencial en un mundo donde no tienes, pues, supuestamente la capacidad intelectual para vivir con ello. O sea, pero como arriba es abajo, chamo. La misma perversión que tú tienes teniendo poder es la misma perversión que tiene el carajo en el barrio sin plata. ¿Me entiendes? Es exactamente lo mismo. Bueno, Prisioneros de los Abismos del Coral. Ajá, Héctor, échanos el cuento. Échanos el cuento, por favor. Danos la clase magistral. Aquí estamos para ti 40 minutos. Puedes hablar todo lo que quieras. No, bueno, en este cuento el tipo va a hacer uso de sus habilidades de investigador y más que todo de investigador en términos científicos, porque se vuelve a meter en el tema de la geología, en el tema del manejo del tiempo, de la era geológica, y ambienta toda su historia en esos bajadas y subidas de nivel del mar que hemos visto en cuentos anteriores y es que determinan de cierta manera las características de sus, por ejemplo, esas dunas, esas playas, el tipo de fósil, que el tipo de esa caracola que el tipo se encuentra mientras va paseando, es una caracola, es un tipo de fósil que fácilmente, se llama gasterópodo o algo así, que es un caracol creo que el nombre de gasterópodo es precisamente que esa concha y es el estómago y un pie. Y el pie es básicamente como un músculo, algo así mocoso, que es lo que le permite la movilidad a este caracol. Y ese caracol es él menciona allí que es del Cámbrico, y el Cámbrico es un periodo de la era el Cámbrico representa para los geólogos aproximadamente, va desde unos 540 a 570 millones de años. Es decir, que el tipo y además que se mete en profundidades del mar cuando habla, hay una parte del cuento donde él ya se ha encontrado con esta señora que de repente surgió así de la nada cuando él llevaba la caracola, que había pensado en regalarle la caracola a su esposa, que de hecho el tipo estaba paseando vacaciones él solo y le iba a llevar de souvenir esa caracola que se encontró a la esposa, y se encuentra con esta señora, y cuando comienzan a hablar de la caracola, él le menciona que la caracola, él al principio, como para, no sé, digamos para romper el hielo, él comienza a hablar de la caracola, y la caracola dice que, él menciona allí que es del Cámbrico, por allá hace 570 millones de años, y de ahí comienza a narrarnos una historia geológica, porque después, en un momento del cuento, en que ella, creo que por la luz del sol, no sé qué cuestión, el vestido de ella se tornó de un color que a él lo lleva a referenciar a otra época que era básicamente del Cámbrico, pasa a un ambiente, al Triásico y a un ambiente pelágico. Y cuando nos habla de ese tipo de ambiente pelágico es porque los ambientes pelágicos están
son los ambientes donde hay las mayores profundidades del mar. Entonces, todo eso el tipo nos lo va relatando de una manera muy metafórica con el diálogo que mantiene con esta señora. Y cuando habla de, ahí él menciona la ve a ella como una ninfa, cuando o sea, en determinado momento él está hablando con ella y él se la imagina como una Náyade, algo así. Y Náyade es una ninfa de la mitología griega. Bueno, Y, son y las es una, estrellas, ¿no? Las náyades. Las náyades. sí, no, y es una ninfa que está relacionada precisamente con el agua, con los pozos, los manantiales y todo ese tipo de cosas. Entonces Sí. el tipo se mete en estos términos geológicos para llevarnos, hacernos un viaje igualito, una retrospección en cuanto a la reconstrucción y evolución de la Tierra como planeta, básicamente. Ahí hay una imagen muy hermosa. Yo siento, hay varias cosas para conversar de este cuento. Digamos, se podría profundizar en este cuento mucho porque es un cuento muy hermoso y Total. es un cuento con muchos símbolos, es un cuento que remite a varias imágenes, es un cuento que vuelve a remitir a la imagen de Afrodita como símbolo de deseo, de lo femenino vinculado al mar. Es un cuento, sería un cuento hermoso para dibujarlo a través de la perspectiva del psicoanálisis. O sea, hubiese sido divertido conversar con Corina sobre este cuento porque es un cuento además que se maneja dentro de una poética arquetipal. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho y que he retomado en la cuarentena porque, bueno, porque me funciona un poco para mi propio trabajo personal de mis talleres y de mis estudios y mi propia investigación, que yo no sé si Marixa lo conoce, que se llama Gastón Bachelard. Gastón Bachelard es un filósofo espléndido y él tiene un libro muy bello, muy hermoso que se llama La Poética del Espacio. Lo tengo aquí. La Poética del Espacio de Bachelard. En la Poética del Espacio de Bachelard va dibujando a lo largo de todos sus capítulos, hace un análisis fenomenológico sobre el espacio en la poesía a través, bueno, de los artistas que Bachelard considera, bueno, más importantes que han tocado ciertos espacios, ¿no? Y él define espacios a varios sitios, ¿no? La misma casa, el sótano, la guardilla, el espacio interno y externo, que es un capítulo que yo te quería pasar, Vicente, porque justamente ese capítulo del espacio interno y el externo funciona mucho para dilucidar y pensar sobre el cuento del mensaje de Marte. Es un capítulo hermosísimo y es un capítulo que yo creo que a ti te va a gustar mucho en especial. Pero fíjense, hay un capítulo acá que está definido como la concha. Y él habla en la concha, él habla de la concha como un espacio más, ¿no? Un espacio poético, un espacio dibujado por los poetas como un espacio de resguardo. Y hay dos citas muy hermosas en este capítulo que yo creo que pueden funcionar también para entablar conversación sobre este cuento en específico. El primero, la primera cita dice, la divisa del molusco sería entonces, hay que vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir en ella, ¿no? Esa es la divisa del molusco. Hay que vivir para edificar la casa y no edificar la casa para vivir en ella. Y luego está la otra cita, que es la que yo siento que es la que le da todo el plus maravilloso al cuento, que es el encuentro con este coral que tiene el hombre en el cuento, que dice, esta cita dice, una simple imagen, si es nueva, abre un mundo, que es lo que finalmente ocurre aquí, ¿no? Él a través del encuentro con este coral se abre todo un universo maravilloso, donde se empieza a edificar todo un universo a través de la imagen poética hermosísima
de todo lo acuático, ¿no? De todo lo marino, porque es un cuento que se adentra en profundidades marinas, de una forma muy, muy particularmente hermosa, que yo creo que es algo que no le habíamos visto a Ballard hasta este cuento, ¿no? O sea, yo creo que aquí en este cuento... Mucha poesía. Ajá, aquí en este cuento, por cierto, Maritza, creo que es el primer cuento donde no hay una visión tan pesimista tampoco de las cosas, ¿no? Sí. Creo que es uno de los cuentos más blandos que le hemos leído a Ballard, ¿no? Bueno, ya de los 500 cuentos que llevamos, por lo menos uno. El hombre tenía corazón. Sí, exacto, exacto. Sí, ahí estaba Blandengue. Ahí estaba Blandengue. ¿Será que se acababa de casar? Puede ser. O que le había nacido el primer niño. ¿Cómo es la vaina? Es que el hombre muy poéticamente se mete en todas las profundidades del mar y a través de los sonidos que ella le va indicando cada vez que hace alguna acotación, entonces el sonido es totalmente diferente. El sonido que emite de la concha del caracol es totalmente diferente y representa a otra profundidad en el mar o a otro ambiente marino, diferente al que ya traía Pero antes. fíjense que es interesante el manejo del espacio. Él entra en una cueva. Fíjense ustedes la profundidad del símbolo en este caso, ¿no? Es un hombre que entra en una cueva, que ya de por sí es una acción absolutamente prehistórica dentro de lo masculino, ¿no? O sea, entrar en una cueva, es una ¿no? concha. Una cueva, no, ya va. Una cueva puede ser una cueva no es una concha, una cueva es una cueva. Una cueva es un resguardo, es un rincón. En este sentido, una cueva es un rincón. Ya va a repetir. La concha se da a través de la caracola, pero lo interesante es que la caracola en sí misma es un símbolo de cueva mínimo, porque cuando tú ves una caracola, la imagen es como de cueva interna, porque tú puedes ver a través de un orificio que hay un espacio para entrar dentro de ella y no hay salida de ella, ¿no? Es como una representación en microcosmos de lo que podría ser una cueva. Y por lo general, cuando las caracolas, dependiendo del tamaño, por supuesto, cuando tú te las acercas al oído, lo que transmite es el sonido del mar también, ¿no? Se dice que se resguarda ahí también como una poesía de lo marítimo. Sí, Entonces, yo de fíjense hecho ustedes cuando que... estaba leyendo, Exacto. yo cuando estaba leyendo el cuento me acordé mucho que hacíamos eso cuando chamos, que íbamos a la playa y nos traíamos unas cuantas caracolas y pasábamos un burda de tiempo, 2, 3 semanas con los caracoles jugando y hasta nos los llevamos para el colegio. Y con una caracola se produce música. Bueno, y están todos estos tamborumbanos, ¿no? Mira, negra, Lizzy, tú que bailas tambor seguramente. Yo no bailo nada. Tú no tocas la caracola, nada más tocas la concha. Yo tengo un zapato en el oído. ¿Cómo? Mira, tú sabes que yo una vez... chiste verde, no, chamo, yo no tengo ritmo. Oye, una vez quise... ¿Cómo suena esa concha entonces, Lizzy? Una vez quise... ¿Cómo ya? No te escuché. Oye, una vez yo quise escuchar una caracola, que la agarré así a la orilla en el mar donde había muchas piedras y de repente agarré aquella caracola enorme que jamás había visto algo así. Yo dije, ay, mira, esa cuando uno se la pone en el oído, escucha el mar. Y me la acerqué así y miré y de repente veo que sale de dentro de la caracola un animal horrible. Y casi me dio Coño, vale, le invadiste su espacio personal. ¿Qué esperas tú? Sí. horrible. Había un balardiano. Tenía dentro su habitante, pues. Y salió, pero era enorme. Yo casi que me muero. Claro, salió a forma peo. ¿Qué vaina? Me están invadiendo. ¿Qué es esta chavita que me da propia mi cueva? Sí, pero es un mundo realmente. Bueno, yo con este cuento. Lo que dice Daniel a mí me parece sumamente interesante en esa
similitud de la cueva donde se encontraba el hombre y luego encontrar la caracola y encontrar dentro de la caracola todo un mundo. Sí, es que lo que sucede ahí es eso, a través del encuentro con la caracola se revela todo un nuevo imaginario, un nuevo universo para él, pero es un universo que aparece, que se integra en la medida que él ha entrado a una cueva, que ya de por sí es una acción sumamente primitiva, ¿no? El entrar a la cueva, que es como, o sea, si lo pensamos, por eso es que me parece tan enriquecedor complementarlo con el análisis arquetipal junguiano, porque de alguna forma el símbolo de entrar a la cueva, o sea, todo lo que ha buscado la filosofía desde su nacimiento, y esto es algo que a lo mejor Vicente puede debatirlo, es el hecho de que el hombre salga de la caverna, no volver a la caverna. Pero ¿qué pasa si nosotros volvemos a la caverna? ¿Me entiendes? ¿Qué ocurre cuando vuelves a la caverna y con qué imágenes te encuentras en ese retorno a la caverna, ¿no? Que después de todo lo aprendido, cuando vuelves a la caverna, ¿qué ocurre con ese espacio? ¿Cómo ves ese espacio ahora, no? Por eso me parece tan interesante la primera cita, ¿no? No se vive para edificar una casa, se vive para edificar una casa, no se edifica una casa para vivir, ¿no? En ese sentido, cuando él va a la caverna, de alguna forma, viene con todo un universo de aprendizaje que le permite tener una revelación a través de una caracola, ¿no? Una revelación marina, una revelación de deseo, una revelación directamente relacionada con lo afrodisíaco. O sea, es un cuento que te hace pensar incluso en la Venus de Botticelli, en esa mujer parada, Tal cual. esa mujer parada en la concha, ¿no? A los pies de la concha. Y remite también al momento en que no había salido aún. Lo que no estoy claro es si es otro, bueno, es que es indiferente, si es otro o es el mismo, pero hace referencia a lo que tú estás diciendo de la salida de la cueva y él escucha a esta persona pidiendo auxilio cuando aún estaba en la cueva. Y es maravilloso porque es el símbolo de lo que tú estás diciendo. Pero fíjate tú, qué interesante, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros dos en esta cuarentena? Hemos pasado por una experiencia, hemos vivido para edificar una casa, ¿no? Es lo que hemos, bueno, tú en mayor medida que yo, porque yo no tengo hijos. Pero tú has vivido o todos aquí han tenido una experiencia de vida para edificar una casa. Entonces, si lo que yo digo es esa situación de volver a la caverna, o sea, de volver a la caverna después de haber tenido la experiencia, ¿cómo es esa experiencia de volver a la caverna después de tener una experiencia fuera de la caverna cuando se trata de salir de la caverna? Lo que nos ha ocurrido es que hemos sido obligados a volver a la caverna, a volver a la cueva, a estar de nuevo abrigados en la cueva por una situación pandémica. No porque nadie nos obliga, o sea, no, porque nos vimos forzados a tener que volver a reingresar a nuestra cueva cuando siempre se nos ha pedido que salgamos de ella. Entonces, volvimos a la caverna, pero con un aprendizaje, ¿me entiendes? Con un aprendizaje de años de experiencia, de años de vida, que nos hace replantear cómo es realmente la caverna, ¿no? Se vive para edificar una casa, no se edifica una casa para vivir. ¿Sabes? Es verdad. La paradoja. Esto está buenísimo, me parece súper interesante. Sí, yo creo que ese cuento tiene unos niveles muy hermosos, ¿no? O sea, se puede debatir sobre él de múltiples maneras, y leerlo con calma. Yo creo que es un cuento muy lindo. Y también les recomiendo la lectura de Bachelard, porque yo creo que también la lectura que yo le doy al cuento tiene mucho que ver con la lectura de Bachelard, que tengo muy reciente también. Bachelard es francés. A mí me gustó mucho la parte del cuento cuando él le comenta a ella que le va a regalar la concha a su mujer, pero que debería estar en un museo en un museo. Y ella le responde, ¿y por qué no la dejas en la playa? Es el lugar a donde corresponde. Claro. Y después le enfatiza, el mar es la memoria.
Claro, y es que es está así. todo. Es que es un cuento que, que maneja unos símbolos me pareció bellísimos. bastante interesante. Es un cuento con símbolos bellísimos y está muy bien manejado. Y también tiene un desarrollo de lo simbólico mitológico, porque una vez más la revelación de la caracola para mí viene siendo esa Afrodita 80, ¿no? O esta Venus, que es un símbolo que él no deja de manejar. O sea, el símbolo de lo femenino venusiano, de lo femenino afrodisíaco, es una cosa que está muy presente en sus cuentos, bien sea de una manera pesimista o de esta manera tan reveladora, psíquica, como ocurre en este cuento, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué más quieren decir? ¿Queda algo más por decir? Al final del cuento no entendí mucho, me quedé ahí con la duda de qué había pasado con la mujer, porque finaliza diciendo que desde la cornisa donde había estado la mujer surge un lagarto, un inmenso lagarto con los ojos vacíos, algo así. Sí, Entonces exacto. no sé si hay allí no sé, una disparidad o no, Coño, no sé. porque yo lo que siento ahí con la imagen del lagarto, o sea, la imagen del lagarto es una imagen fría, ¿no? O sea, además, la forma como el lagarto lo está viendo a la distancia con una frialdad absoluta. Después de que tú tienes una revelación como esa, después de que tú tienes, sí, una revelación tan asombrosa como esa, y vuelves a salir a la cueva, es una vez más lo mismo, ¿no? Pasa la pandemia. Pasó la pandemia, tuvimos que estar encerrados un año, bueno, los que pudimos estar encerrados disfrutando del encierro de la caverna, ¿no? De las bondades de la caverna, del abrigo de la caverna, ¿no? Cuando vuelves a salir, ¿con qué te vuelves a encontrar? Ya no te encuentras con el resguardo y la seguridad, te encuentras con una realidad que es absolutamente fría, calculadora y a la que le tienes que hacer, bueno, a la que tienes que afrontarte, que a la que no le puedes escapar además, porque no se le puede escapar al mundo, ¿no? No se le puede escapar a los sistemas y no se les puede escapar a las sociedades. Eso que te es encuentras reptiliano. una vaina bien exactamente. uterina. Es un cuento bien uterino. Todo, Sí. como volver otra vez al útero, a esta protección, el agua, tal. Claro. Pero yo pensé que se iba a quedar en su útero. Bueno, no, porque aquí no lleva el personaje al extremo. Aquí lo que hace es darle la revelación al personaje de la bondad del útero para volverlo a sacar la realidad con ese conocimiento. Échale bola. No joda, cuando ves al lagarto viéndote fríamente a la distancia, huevón, ¿qué es lo que quieres? ¿Volver al útero otra vez? No jodas, es como eso. Sale, yo cada vez, mira, yo tengo, que habrán pasado ya 5 meses, no sé, sí, 4 meses. Posiblemente he tenido que pasar, o sea, esta semana me tuve que ver en la necesidad de ir más allá de mi zona porque la computadora se me dañó y el técnico que lo conseguí en Las Palmas y tuve que ir hacia allá. Marico, después de pasar 5 meses en mi útero, ¿me entiendes? En mi abrigo materno, cuando vuelves a salir a la realidad y descubres que la realidad es Mordor, huevón, de que vives en Mordor, de que la vaina es de Walking Dead, ¿tú qué quieres, huevón? Yo quiero volver otra vez a mi casa, más nunca volver a salir, ¿me entiendes? Para encontrarme con quién, huevón, con el guardia nacional matraquero en la esquina, con el carajo que te está pidiendo limosna, con el carajo que te está pidiendo limosna, no, con los miles de carajos pidiéndote limosna, con las prostitutas a lo largo de toda la avenida Andrés Bello, saludándote a la distancia para ganarse unos reales, o sea, The Walking Dead, ¿me entiendes? O sea, no me jodas, marico. Claro, ¿verdad? Claro. El mundo de los zombies es lo que está afuera. Qué bárbaro. Es totalmente al revés del mito de la caverna, totalmente. Totalmente. Porque que el mito de la caverna estaba saliendo a la verdad. Sí. Bueno, huevón, y la verdad, ¿qué es lo que dicen justamente de la verdad? Que la verdad duele, huevón, que la verdad es dura y que la verdad tienes que afrontar como sea, ¿me entiendes? Claro que lo de la caverna es una ilusión.
aquello que está allá es lo que es realmente lo duro. Claro, Bueno, aquí es que no es lo contrario, es la realidad. O sea, la realidad es que el día a día y la verdad es que tienes que afrontar contra eso todos los días de tu vida y que tienes que vivir frente a eso. Que no te queda de otra, además, que la vida se trata justamente de convivir con esa verdad, con la verdad en lo que es el otro, ¿no? Así es. No, tú lo dijiste bien, es la realidad. La verdad es cuando mira el sol que no la puede ver, la verdad. Pero lo que tú dices, tiene que salir a la realidad, porque La vive en realidad. un mundo irreal, es cierto. Exactamente. Es verdad, coño, entonces ya, yo no lo leí así el cuento, pero ahora que lo explicaste así, no joda, que cambió el cuento, una maravilla. Maravilla. El carajo que, sí, es arrechísimo, es arrechísimo. En realidad es un buen cuento. O sea, desde la capa simbólica, creo que tienen mucho para exprimirle ese cuento. Tienen mucho, Coño, deberías ir hacia atrás de todo lo que grabamos y escribir sobre ese cuento, todo más o menos lo que has dicho, porque verdaderamente Te has es hecho otro un nivel de experto, lectura, un nivel de lectura excelente, me encantó. ¿viste? Dime, Marixa. Daniel, te has hecho un experto balardiano. Y todavía faltan 3000 páginas, Marixa. Ay, Dios mío. A Marixa le da un yello. Mira, al final Menos mal. de la lectura de los cuentos de Ballard, vamos a hacer, que ya se habrá acabado la pandemia. Vamos a hacer galletas de limón. Ajá. En Esperamos, forma de concha y vaina. hacemos un tour para visitar la ciudad natal de Ballard y los lugares y todas esas cosas de que él hablaba. Bueno, De eso aquí a está que buenísimo, eso está buenísimo. Y a ¿Quién no mí va a me hacer? a mí me ¿Quién? pueden llevar en Hay que silla de empezar ruedas, yo no me opongo. GoFundMe de una vez. Hay que empezar Ajá, con comer una vez. real. Estos 6 carajos nos queremos ir para Londres a visitar la casa de Ballard, coño, Para ayúdanos. que joder. Danos algo para el mingo ahí. Digo 6 porque Ginés y Corina se jodieron. A Corina la dejan en la casa cuidando los chamos. Miren, chicos, bueno, más nada que decir. La semana que viene, entonces nos tocaría leer, ya les digo, ya va. El leopardo perdido, la playa terminal y el hombre iluminado. Coño, Te el hombre aseguro que iluminado. dice el leopardo, te aseguro, dice No, leopardo. el Leonardo perdido. Ah, De los Leonardo, ajá. El Leonardo perdido, la playa terminal, el hombre iluminado. El leopardo perdido es una porno que tiene ahí. Ahí, entre algunos de esos libros hay una porno que se llama el leopardo iluminado, más bien. Mira, esa del hombre iluminado suena bien. ¿Con qué nos iremos a encontrar ahí? claro, es la antítesis del hombre ignorante. Posiblemente, exacto. ¿Con qué se iluminará ese hombre? Una buena pregunta. Mira, ¿tomaste la foto, Elisa? Eso es correcto. Ay, chique, no avisaste. No. Nos agarra de improviso siempre, ¿vale? Esas son las mejores, Elisa. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, chicos, ha sido un placer, un gusto verlos de nuevo. Y bueno, nos estamos viendo entonces que la semana que viene. Cualquier cosa que quieran ver las referencias, yo se las mando, recuérdenlo por el grupo. Yo les puedo mandar las referencias de algunas de las cosas que se conversaron hoy. Pues nada, mi abrazo para todos, feliz fin de semana, cuídense. Dale, Igual. saludos.